Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de condiciones generales para llevar a cabo una reacción orgánica. En esta serie de videos, lo que vamos a tratar de hacer es dar pautas o principios básicos para entender los mecanismos de reacción. Entonces, de este modo, la estabilidad del carbocatión es lo que vamos a trabajar como uno de los o una de las condiciones generales para pues visualizar este tipo de mecanismos en estas reacciones orgánicas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con este primer parámetro de las reacciones orgánicas. Bien, sabemos que siempre se nos dice que los carbonos que sean carbonos terciarios estabilizan la carga positiva, es decir, este carbocatión, de una mejor manera que los carbonos secundarios, y estos a la vez lo estabilizan de una mejor manera que un carbono primario, y el carbono primario pues estabiliza mucho mejor que un carbono del metileno, ¿vale? Entonces, de aquí, bueno, este es mi carbono terciario, mi carbono secundario, terciario, y este es el del metil. Entonces, en este sentido, ¿qué tenemos que recordar y cuáles son los parámetros importantes? Primero, el carbono terciario pues es aquel que va a contener un único hidrógeno, pero en el caso de los carbocationes pues ese protón ha sido removido. Entonces nos deja como un carbono con tres cadenas R, en donde estas R, bueno, serán cadenas de carbonos. Y entonces, en este sentido, pues nosotros podemos establecer esa estabilidad, en este caso, pues de izquierda a derecha. Y es lo que nosotros siempre conocemos, o lo que siempre podemos visualizar en los libros de texto o en la literatura de forma general, que la estabilidad va de izquierda, en este caso, a derecha, ¿vale? Sin embargo, bueno, ¿cuáles son los parámetros que nos llevan a nosotros a determinar que efectivamente esta estabilidad ocurre de esta forma? Bueno, es lo que vamos a tratar de elucidar en este video. Bien, vamos a considerar dos cosas. La primera, los efectos inductivos. Así como lo tenemos aquí en pantalla, bueno, los efectos inductivos se van a dar entre enlaces carbono-carbono. Como lo podemos ver en el carbono o la imagen de la izquierda, nosotros tenemos aquí a un carbono terciario, ¿sí? Que es el que tenemos justamente aquí, que lo subrayo. Ese carbono terciario, bueno, pues tiene tres cadenas alquílicas, tres R's. Esas R's lo que van a hacer es precisamente donar densidad electrónica. Esto se va a dar precisamente entre los enlaces carbono-carbono. De tal forma que cuando yo retiro sustituyentes carbono a ese carbocatión y le añado enlaces con hidrógeno, pues allí no voy a tener esos efectos inductivos, y por lo tanto el carbono con carga negativa será un tanto inestable. Entonces, en este caso, ahora podemos hablar que la reactividad va nuevamente pues hacia ese carbono terciario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos presentar dos momentos inductivos por parte de esos carbonos. En un carbono, por ejemplo, en este caso sería primario, pues solamente tenemos un inductor o una cadena que me puede dar esa densidad de carga. Y por ejemplo, en este carbono, que sería el del CH3, pues voy a tener tres hidrógenos que no tienen densidad electrónica, y esa densidad electrónica pues no va a ser donada. Por lo tanto, sería el más inestable o el menos estable, ¿vale? Es lo que podemos observar. Otro parámetro muy importante es, como sigue, la hiperconjugación. Y para eso, bueno, vamos a hacer este dibujo del carbono terciario. Nosotros tenemos aquí un carbono que tiene tres sustituyentes. Los voy a colocar pues como tres carbonos que están unidos directamente a él. Esos tres carbonos les voy a dibujar aquí. Bueno, nuestro carbono positivo está justamente aquí. Bien, ahí está su enlace P, perdón, su orbital P, y estaría vacío, es decir, con una carga positiva, una deficiencia. Sin embargo, bueno,
ya tenemos allí la deficiencia de carga, está el orbital vacío. Y aquí nosotros podemos tener estos enlaces paralelos, hidrógenos. Necesito aquí tener enlaces carbono-hidrógeno o quizá también carbono-carbono, ¿vale? Allí los tenemos. Dibujo solamente 3 enlaces y en este caso, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que los 2 electrones que están contenidos en esos enlaces, aquí los puedo dibujar, se van a donar hacia este orbital vacío. Bien, propiamente no es que se donen los electrones, sino que la densidad electrónica del enlace carbono-hidrógeno es lo que se va a donar. Y esa densidad electrónica que se está donando es lo que se conoce como este fenómeno de hiperconjugación. De tal forma, entonces, que esta hiperconjugación, como te lo señalo en color verde, pues estará presente justamente aquí. Cuando esta densidad de los 3 enlaces carbono-hidrógeno en este caso se esté donando hacia ese carbono. Bien, ahora vamos a simular pues a un carbono secundario. Si nosotros tenemos ahora un carbono secundario, podemos también aquí dibujarle su orbital P. Aquí le vamos a colocar un carbono con su enlace hidrógeno. Hacia atrás un carbono con un enlace hidrógeno. Y hacia adelante le vamos a dibujar pues un hidrógeno. Porque ahora estamos con un carbono secundario. Y entonces aquí, si se fijan, este hidrógeno que te voy a subrayar en verde, pues no aporta realmente ya densidad electrónica hacia nuestro carbono que tiene carga positiva. Entonces ahora los electrones que están propiamente aquí en 2 enlaces son los que se van a donar, ¿vale? Esta densidad electrónica, que bien ahora como tiene un enlace a un hidrógeno, pues pierde esa hiperconjugación por parte de un sustituyente, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir cuando tengamos a un carbono primario? Por ejemplo, voy a dibujar aquí ahora a ese mismo carbono, pero ahora tiene 2 sustituyentes. Esto está ahí, ¿vale? 2 sustituyentes van a ser sustituidos por 2 protones. Entonces, nuevamente, estos 2 protones que te encierro en verde, pues no van a tener densidad electrónica en el enlace para donarlo, ¿va? Y quien dona entonces es nada más uno de esos enlaces, que es el carbono, que hace que mi carbono como carbocatión sea primario. Bien, hasta allí entonces esta hiperconjugación pues va a ser muy importante y desde luego muy interesante para la estabilidad del carbocatión. Y entonces aquí, bueno, podemos ya de manera más sencilla esclarecer por qué el carbono terciario tiene más estabilidad con esta carga positiva, ¿vale? De aquí, ojo, recordar estos carbonos. Bueno, aquí va carbono primario. El carbono, me voy a permitir cambiar de pantalla. Bien, aquí voy a dibujar nuevamente a un carbocatión. Y entonces, si nosotros vemos esta estructura del carbocatión, nosotros podemos visualizar que entre los enlaces hay un ángulo de 120 grados, lo que permite que nuestro orbital vacío esté hacia arriba y hacia abajo en el carbono, bueno, en el plano, ya que recordemos, este es un orbital P que ha quedado vacío. Entonces, al observar este ángulo de enlace, sabemos que nuestro carbocatión o este carbono va a tener una hibridación pues sp2 por este enlace, ¿vale? Lo que permitirá además en reacciones, por ejemplo, de sustitución nucleofílica, pues llevar a cabo un ataque por parte de un nucleófilo por la parte superior o por la parte inferior. Es decir, aquí vamos a tener cuando se presenten estos intermediarios carbocatiónicos,
pues el 50% de probabilidad de un ataque por la cara por encima, o por la cara baja otro 50% de probabilidad, lo que nos va a llevar a obtener racematos si este carbono es quiral, desde luego, ¿vale? Entonces allí vemos la estabilidad y la importancia de la manipulación de estos carbacationes. Ahora, ¿qué pasaría si yo obtengo ahora, en lugar de un carbacatión, pues un carbanión? Vámonos aquí, los carbaaniones. Bueno, los carbanión. Bien, en estos casos, carbaniones, bueno, imagínense, ahora vamos a dibujar la misma estructura, pero bien, ahora vamos a tener aquí un par de electrones y vamos a tener a nuestro carbono pues de forma tetraédrica. Ahí está, ¿vale? Ese par de electrones es como si tuviese un enlace, entonces nos va a generar enlaces aproximados de 109.5 típicos de la hibridación sp3, ¿va? Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Si yo tuviese aquí, por ejemplo, le voy a borrar aquí el enlace, perdón, el ángulo. Si yo tuviese aquí un carbono con un hidrógeno, carbono con hidrógeno, y en esta parte también tuviese un carbono hidrógeno, simulando un carbono terciario, ¿qué ocurriría? Bueno, estos dos electrones que están en cada enlace carbono-hidrógeno se van a repeler ahora con el par libre que está en este carbono, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿es estable un un carbanión terciario? Y la respuesta debería ser que no. Ahora es todo lo contrario. Ahora yo necesitaría tener un carbono, ahí están sus dos pares libres, con 3 hidrógenos que no tuviese sustituyentes con carbono, enlaces carbono-hidrógeno, para que no hubiese pues esa repulsión con el grupo que estuviese aquí paralelo a él. Entonces, en este sentido, los carbonos terciarios, lo voy a poner aquí en rojo, son menos estables que un carbono secundario, al mismo tiempo que este va a ser menos estable que un carbono primario, ¿va? Entonces, si quiero estabilizar una carga negativa en un carbono, este carbono deberá ser el menos impedido. Aquí lo podemos colocar. El menos impedido sería el carbono más estable. Bueno, el carbanión, carbono negativo más estable. Bien, y de esta forma es entonces como podemos visualizar la estabilidad y desde luego la reacción o la estabilidad y reactividad de los carbaniones y de los carbacationes. Ahora bien, tenemos otro asunto que tratar aquí antes de pasar a otro tema, que van a ser en este caso las transposiciones. ¿Qué es esto? Bien, supongamos que nosotros tenemos un carbono, voy a dibujar aquí la estructura, por ejemplo, la podemos dibujar de esta forma: hidrógeno, hidrógeno, y aquí tenemos a nuestro carbacatión. En este caso, bueno, hasta le voy a poner un signo positivo de que es nuestro carbacatión. Y entonces nosotros podríamos tener aquí a nuestros dos bueno, a más sustituyentes, y por ejemplo podríamos tener esto. Bien, voy a dibujar esto un poco más agradable a la vista. Ahí está. Entonces aquí, si nosotros nos fijamos un poquito en este tipo de situaciones, tenemos un carbono primario a un lado de un carbono secundario. Aquí podemos colocar incluso pues CH3.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bien, aquí vamos a presentar una situación que es como sigue. Nosotros vamos a tener la migración de este par de electrones junto con el hidrógeno, es decir, todo esto que te estoy encerrando en el recuadro en rojo va a migrar hacia el carbono con carga positiva, y entonces nosotros tendríamos esta situación. Dibujamos aquí la estructura y en este caso tendríamos aquí a nuestro carbacatión, el cual pues será mucho más estable porque ahora estará situado en un carbono secundario, ¿vale? De aquí nosotros tenemos un carbono, aquí te lo coloco en verde, este carbono es un carbono, perdón, este es primario, carbono primario, y ahora del lado derecho vamos a tener a nuestro carbacatión en un carbono secundario, y a esto es lo que se le conoce como la migración de este grupo, en este caso es hidrógeno, ¿vale? Se ha llegado a observar que se pueden transferir pues estos enlaces hidrógeno, e inclusive podría llegarse a transferir un metil, ¿vale? ¿Qué características se debe cumplir para que esta transposición se lleve a cabo? Bueno, pues que donde el producto final que se vaya a obtener pues sea evidentemente más estable, que básicamente es lo que se busca, o en principio es lo que se busca con este movimiento de los enlaces carbono-hidrógeno, ¿vale? Bueno, ahí lo tenemos, y estas serían de manera general las condiciones para trabajar, estabilizar y tratar quizá de controlar a los carbacationes y carbaniones como intermediarios de una reacción, ¿va? En futuros videos hablaremos un poquito más o de otras condiciones de reacción que deben ser consideradas previo a establecer una reacción o para estudiar un mecanismo, ¿vale?